La ansiedad tiene un origen evolutivo. Es una respuesta natural que tenían nuestros ancestros ante situaciones de peligro, ya sea la aparición de un depredador, la falta de comida o situaciones de violencias internas en tribus o grupos. La ansiedad es básicamente un modo de defensa que está desarrollado para manifestarse de forma física, con el aumento de hormonas como la adrenalina y el cortisol. El aumento de estas hormonas, así como también el aumento de la conciencia, te permiten pensar rápido, pelear y correr con fuerzas sobrehumanas. Hoy en día, la mayoría de la población del mundo ya no vive bajo la amenaza de ser comido por un león. En la actualidad vivimos en una sociedad civilizada donde, en teoría y en la mayoría de los casos, nuestras vidas no están en peligro inminente. El trastorno de ansiedad es vivir con el sistema de defensa activado sin ninguna razón aparente. Al estar activado, este afecta la vida cotidiana de quien lo padece. Los días se hacen interminables, el mundo parece irreal, el miedo domina cada minuto y quienes te rodean no te entienden. No hay nada de qué escapar, porque eso que te está dando miedo, que activa la ansiedad, está en tu cabeza, metido en un rincón, manifestándose como un león a punto de comerte. Yo me acuerdo que cuando tuve mi primer ataque de pánico, que fue por allá por el 2020, sí, fue durante la pandemia, yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo no sabía que eso era un ataque de pánico. Yo pensaba que realmente me estaba pasando algo. Yo pensé que debido a eso me iba a morir. Todo empieza porque en ese momento había tenido una discusión con mi madre muy fuerte. Estábamos haciendo la cuarentena junto con mi esposa y también tuve una conversación con ella. Y combinado todo eso, me llevaron a mí a un estado mental que yo no me daba cuenta, que yo estaba totalmente distraído. En un momento siento que se me baja la presión, que un pitido en el oído aparece y quiero controlar que esté todo bien. Yo siempre me controlo tocándome el cuello, la carótida para saber si está todo bien. Y sentí algo raro, sentí un sonido, una sensación rara ahí y me asusté, pensé que me estaba dando un ataque. Tiré todo lo que estaba haciendo y desesperadamente intenté encontrar el lugar donde iba a morir. Eso es lo que me pasaba por la mente y esto no exagero. Caminé desde la pieza mía hasta la pieza de mi madre, que son unos 10 metros capaz, pensando que ese era lo último que iba a ver. Me acuerdo el corazón que sentía que me iba a salir por la garganta, sentía que iba a explotar. Me acuerdo que al llegar a la habitación de mi madre me caigo en el piso y me desplomo. Siento, ya está, esto es. Obviamente le pedí a mi madre que llamara a la ambulancia, que me iba a morir, que me llamara a mi padre, que mi padre es doctor. Y al final, cuando mi madre llama la de emergencias, una vez que describe los síntomas que me estaban pasando, les dice que yo estaba sufriendo un ataque de pánico. Pero en ese momento, obviamente, uno no se da cuenta de lo que le está pasando, porque es la primera vez. Uno piensa realmente que va a morir. Y es así como empezó justamente todo este tiempo de ansiedad, de miedos, de paranoia, de ocultarse, de evitar y de preguntarse qué va a ser de la vida, ¿no? Uno vive justamente con la ansiedad de esa forma. Es pensando en el futuro, pensando en qué me va a pasar y pensando cuándo va a terminar. La ansiedad no es una sensación rara ni algo aislado. Es el trastorno mental más común del mundo.
Hoy, más de 359 millones de personas viven con algún tipo de trastorno de ansiedad. Eso significa que casi el 4,4% de la población mundial convive diariamente con miedo, alerta constante y una sensación de peligro que muchas veces no tiene una causa visible. Las mujeres sufren de ansiedad con mayor frecuencia que los hombres. A nivel global, alrededor del 5,5% de las mujeres presentan un trastorno de ansiedad, frente a aproximadamente el 3,3% de los hombres. Recuerdo esos días como días muy oscuros, muy difíciles. Luego del ataque de pánico que inició todo, yo sentía que me estaba por morir. Que ese era el final de mi vida. Todo esto es en el periodo de un año, año y medio, que fueron los momentos más difíciles de mi vida. Un año, año y medio. Fueron los momentos en donde yo no sabía realmente cómo iba a terminar, inclusive mis familiares, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi esposa, mis amigos. Ellos no sabían qué iba a pasar conmigo. Recuerdo noches interminables tratando de dormir, ataques de pánico que terminaban y empezaban. Y fue durante toda la pandemia, momentos en donde uno no podía salir porque existía la cuarentena, no podía ir a caminar, no podía ir a la esquina, no podía tomarse algo, nada. Yo me acuerdo de esos momentos de puro dolor, porque me sentía solo, me sentía abandonado, me sentía que nadie iba a entender o ver lo que yo estaba viendo y sintiendo. Debido justamente al alto índice de cortisol y adrenalina corriendo por mis venas, durante mucho tiempo uno empieza a percibir la realidad de otra forma. Uno se empieza a sentir que todo es ajeno, que todo es extraño, que todo se siente como un sueño. Y esto fue alimentando mi miedo a volverme loco, porque era una sensación que yo nunca había sentido, o que si había sentido había sido por un momento corto, por segundos, cuando me caía de una bicicleta o cuando me estaban asaltando. Esa misma sensación de adrenalina, de querer correr o de querer pelear, se sentía a las 24 horas del día. Y eso fue poco a poco llevándome a esta sensación de desrealización, en donde no sentía que pertenecía al lugar. Pero bueno, con el tiempo uno tiene que encontrar qué es lo que le está pasando. Uno tiene que buscar entender qué es lo que le está pasando. Y fue así como empecé a buscar ayuda. Cuando la mente queda atrapada en un ciclo constante de miedo y peligro inexistente, el cuerpo reacciona de formas que muchas veces resultan incomprensibles. Para algunas personas esto se vuelve una tortura de la que no logran salir sin ayuda. Para otras es una etapa pasajera de la vida. En lo físico, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Aparece la sudoración para enfriar el cuerpo, los músculos se tensan para reaccionar ante una amenaza, la respiración se vuelve agitada porque se necesita más oxígeno y el corazón late más rápido para poder transportarlo. La ansiedad se manifiesta de múltiples maneras. La mente vive en el futuro, anticipando escenarios negativos y dudando de la propia capacidad para enfrentarlos. Surge la hipervigilancia, estar constantemente en alerta buscando amenazas, incluso en situaciones seguras, sin poder relajarse. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de que necesitaba ayuda.
Estaba parado enfrente del espejo de la pieza de mi esposa en la casa de sus padres y me estaba viendo en el espejo y veía una persona que yo no entendía. Veía una persona que no era yo, básicamente. Sabía que ese era yo, pero se sentía raro, se sentía como una contradicción interna muy profunda, que es difícil de explicar y es difícil de entender. Y me acuerdo que miro para abajo y veo en el cajón de productos de maquillaje de mi esposa una tijera. Y me acuerdo haber visto la tijera y tener tanto miedo, tanto miedo, que justamente me agarró un ataque de pánico, porque tenía el miedo a la muerte, tenía miedo a morirme. Y fue ahí cuando dije, no, esto no puede seguir así. Ya llevaba meses con esa sensación. Y me acuerdo que fui y busqué por internet, contacté a un psicólogo que no me ayudó mucho. Después fui al psiquiatra, ese psicólogo me recomendó una psiquiatra porque ya lo mío era algo que necesitaba medicación. Y yo medio que me opuse, medio que fui escéptico a la idea de tomar medicación, pero porque tenía esto de que las drogas de origen farmacéutico son adictivas y uno no tiene el poder y que pin, que pum, que pan, siempre buscando la parte negativa, que es lo que hace la ansiedad. Es tratar de, en realidad, de ayudarte a ser precavido, pero bueno, cuando uno está por encima de un nivel que la ansiedad no puede manejar, uno ya empieza a crear cosas negativas en su cabeza. Pero acepté la idea, acepté porque el psicólogo me dijo que necesitaba ayuda, que está bien que yo acepte ser ayudado por alguien que sepa lo que me está pasando. Y fui al psiquiatra y ella obviamente me recomendó medicación. Y acá entro en un paréntesis que quiero decirles a ustedes. La medicación, mientras se cumpla el proceso de tratamiento, mientras uno se abra a la idea de que tiene que cambiar, la medicación es una ayuda. La medicación está ahí para darte una mano, pero el resto lo tenés que hacer vos. La medicación no es una solución a los problemas, es una ayuda a la solución a los problemas. Es una herramienta. Uno tiene que aceptar la idea de dejarse ayudar. Y fue así como empecé a tomar antidepresivos y calmantes durante 6 meses de mi vida. En ese periodo fue raro porque era como que no podía expresar mis sentimientos de dolor, de miedo, llantos, no podía llorar, porque justamente poco a poco la medicación iba haciendo efecto. Y obviamente el tratamiento conductivo conceptual, o como no me acuerdo cómo es el nombre, ya lo pondré acá abajo, me fue ayudando mucho a entender lo que me estaba pasando y a leer lo que eran los síntomas que me describía la psiquiatra y el psicólogo. Entender que el cuerpo no estaba mal. Lo que estaba mal era mi mente. Lo que estaba mal eran mis pensamientos. Y fue así como empecé a entender que lo que me estaba pasando justamente era una reacción natural a la ansiedad, al miedo, al peligro. Y ahí empecé a justamente desenmarañar mi cabeza, tratar de entender qué estaba dentro de mi cabeza afectándome y tratando de comerme. Yo en mi canal hago un montón de videos. Lo hago muy esporádicamente, pero hago videos sobre muchos temas. Y si te gustan todos estos temas que he hablado anteriormente en otros videos, no te olvides de suscribirte al canal y, ¿por qué no?, seguirme en mi cuenta de Instagram para tener un poco más de contacto y entendernos un poquito más. Te dejo los links acá abajo. Hoy me siento mucho mejor. La ansiedad me ayudó a entenderme, a mirarme de frente y a conocerme de nuevo. Sé que no va a desaparecer por completo, que probablemente me acompañe durante mucho tiempo, quizás para siempre, pero yo ya no la vivo igual. Lo que realmente me ayudó fue entender cómo funciona, cómo se manifiesta y de dónde nace. Cuando comprendes eso, el miedo empieza a perder fuerza.
Uno tiene que permitirse sentir ansiedad, miedos y dudas, porque son parte natural del ser humano. Yo entendí que no me estaba volviendo loco. Es solamente mi mente intentando convencerse de eso. Y la realidad es que quienes verdaderamente pierden el control nunca son conscientes de lo que lo están perdiendo. Por eso, busca ayuda. Habla con tus amigos, con tu familia, contá lo que te está pasando. Y sobre todo, nunca creas que estás vencido, incluso cuando te sientas completamente derrotado. Gracias por quedarte hasta el final del video y te veo en la próxima.